recientemente volvió a ser tema de conversación una película que es parte de una saga que comenzó hace 20 años, en donde el protagonista usa una gabardina negra, lentes oscuros y el nombre de este personaje es Neo. Pero no voy a decir más, no voy a entrar más en detalles. Y en esta saga, una de las cosas que se abordan y que quiero tomar como ilustración en esta mañana para lo que vamos a hablar, es que este personaje trata de dar respuesta a dos preguntas. ¿Quién soy verdaderamente y cuál es mi verdadera realidad? ¿Quién soy verdaderamente y cuál es mi verdadera realidad? Esto nos lleva a lo que hoy vamos a hablar. Muchas personas tratan de dar respuesta a estas interrogantes. ¿Quién soy y cuál es mi verdadera identidad? Cuando tú a una persona le preguntas, ¿tú quién eres? Las personas dan una respuesta desde distintas perspectivas, desde distintos ángulos. Incluso tú mismo, cuando te han preguntado quién eres, te presentas de una o de otra manera. Revisemos algunas de las formas en cómo las personas responden a esa pregunta. ¿Tú quién eres? Algunos responden desde la perspectiva de su profesión, de su título. Dicen, soy el ingeniero tal, soy el doctor tal, soy el licenciado tal. Responden desde esa perspectiva. No que esté mal presentarse con el título de la profesión que realizan o que ejercen, pero me pregunto, ¿qué tanto es la realidad en sus vidas que ellos manifiestan su profesión como su verdadera identidad? ¿Es quien ellos verdaderamente son? Otros pudieran responder desde la perspectiva de una posición. Podrían decir, yo soy el director de esta empresa, yo soy el gerente de una área, yo soy el vicepresidente. Se presentan a sí mismos en base a una posición que pudieran tener u ocupar. Veamos otra perspectiva. Hay quienes pudieran responder a la pregunta, ¿quién eres? En base a sus posesiones o en base a una posesión. Podrían decir, yo soy el dueño de esto, o yo soy el propietario de aquello, de esta empresa, de esta casa, de este lugar. Están respondiendo a esa pregunta desde la perspectiva de una posesión. Otros pudieran dar respuesta desde la perspectiva de una relación. A la pregunta ¿quién soy? Podrían responder, yo soy el mejor amigo de esta persona, refiriéndose a él o a ella como alguien famoso o como alguien influyente, ¿verdad? Podría decir, yo soy su mejor amigo, o yo soy su cercano, o somos viejos conocidos, o somos, o es mi esposo, o es mi esposa. Pueden responder desde la perspectiva de una relación, porque eso es lo que les da identidad, o lo que al menos ellos piensan que es su identidad. El ser propietarios, el ser amigos o familiares, el tener una posición o una profesión. No que esto esté mal, insisto, pero eso nos da una idea de cómo ellos pudieran verse
a sí mismos, la identidad pudiera ser lo que ellos quieren proyectar, lo que ellos quieren dar a conocer de sí mismos, tal vez con un estilo, con una apariencia en su posición, en su profesión, en su relación, pero si les quitamos eso, si quitamos esa profesión, ese título, esa posición, entonces, ¿quiénes serían realmente esas personas? ¿Quién eres? Yo quiero que te hagas una pregunta. ¿Quién eres? Pregúntate a ti mismo, ¿quién soy yo? Sé sincero contigo mismo. Si te quitan tu profesión, si te quitan tus títulos, si te quitan tus posesiones, si no te escudas detrás de una relación, ¿quién eres? Si te despojas de eso, ¿quién eres en realidad? ¿Quién eres en realidad? Sabes, en estos tiempos en donde la pandemia ha traído grandes cambios a la humanidad y a la vida de las personas, en donde hay quienes literalmente se han quedado sin su trabajo, sin su posición, sin su puesto, sin su empresa. Empresas han quebrado, han desaparecido y personas se han quedado sin eso que les daba identidad a sus vidas. Han sufrido pérdidas, han perdido personas por cuestión de esta situación, han perdido aquello que en esas relaciones encuentran identidad, porque han muerto y se pudieran preguntar ahora, ¿qué soy? ¿Qué soy ahora? ¿Cuál es ahora mi realidad? Sin esto que tenía antes y que ya no tengo, ¿ahora qué soy? ¿Ahora qué soy? Y es en esta mañana el punto en el que quiero centrarme en esta plática. Hay una verdad que nos llevará de esta mañana a poder dar una respuesta certera a la pregunta, ¿quién soy? Y esa verdad nos dice que solo en una relación con Dios, a través de Jesús, encontraremos nuestra verdadera identidad y realidad. Solo a través de una relación con Dios, a través de Jesús, encontraremos nuestra verdadera identidad y realidad. Y vamos a hablar brevemente de 3 razones que nos muestran por qué es que solo en una relación con Dios, a través de Jesús, es que podemos encontrar nuestra verdadera identidad y realidad. Y para ello quiero leer un fragmento que se encuentra en la Biblia, en Marcos, el capítulo 1, el verso 1. Es una fracción corta de la Biblia que dice, Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La primera de las razones por las cuales es que solo en una relación con Dios a través de Jesús es que podemos encontrar nuestra verdadera identidad y realidad, es porque Jesús es el modelo a seguir. Jesús es el modelo a seguir para poder conocer cuál es nuestra verdadera identidad. Jesús puso el ejemplo de cómo tener una verdadera identidad no basada en las circunstancias, no basada en una posición o en una posesión. Jesús es el Hijo de Dios, así lo señala claramente su palabra.
Jesús es el Hijo de Dios. Esa es su verdadera identidad. Él se revela al mundo como el Hijo de Dios. Él es Dios junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Es un solo Dios. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es un solo Dios, tres personas y cada una con una identidad definida. Y estamos entrando en esta mañana nuestra atención en la persona de Jesús. Él es el Hijo de Dios. Voy a hacer referencia a varios pasajes que quiero que escuches atentamente. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, el verso 14, se dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Está haciendo referencia a tres personas en igualdad de condiciones, con distinta personalidad, con diferente identidad. Es aquello que nos presentan y aquello que podemos encontrar en Dios a través de cada uno de ellos. Por un lado, la gracia que recibimos de Jesús, el amor que recibimos del Padre Celestial y la amistad que podemos encontrar con el Espíritu Santo. Dios es el creador de todas las cosas. En Génesis 1:1 se dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en la carta a los Colosenses, capítulo 1, el verso 16, se dice específicamente la participación de Jesús, el Hijo de Dios, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, haciendo referencia a la persona de Jesús. Jesús es Dios y tiene una identidad propia como Hijo de Dios. Es una identidad que lo diferencia del Padre y del Espíritu Santo, pero es una identidad que no lo hace menos ni más que ellos. Jesús nos dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, el verso 5 en adelante. Filipenses 2, el verso 5. Jesús, siendo el Hijo de Dios, establece claramente la identidad de Jesús. Siendo el Hijo de Dios, tomó la forma de un hombre y se hizo como uno de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir, dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes? Jesús, siendo Dios y habitando en la dimensión celestial, no se aferró a esa condición, sino que Él se encarnó, se humanó, se hizo como uno de nosotros en carne y hueso, y habitó entre nosotros, habitó entre la humanidad. Pero Él siguió siendo el Hijo de Dios. Su identidad no estaba basada en la posición que Él estaba ejerciendo o en las circunstancias. No dejó de ser el Hijo de Dios por no estar en esa dimensión y por estar en este mundo. Él es el ejemplo a seguir, sea cual sea la circunstancia. La identidad de Jesús como el Hijo de Dios siempre fue la misma. Una vez entre nosotros, su identidad fue ratificada por el Padre Celestial. En Marcos
1, el verso 11, más adelante donde comenzamos este mensaje, en Marcos 1:11 se dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre ratificó la identidad de Jesús. Él es mi Hijo y es amado. Él es mi Hijo. Estamos viendo cómo es que en una relación con Dios a través de Jesús podemos encontrar nuestra verdadera identidad. Y la primera de las razones es porque Él es el modelo a seguir y a través de Él podemos ver y encontrar nuestra verdadera identidad y cómo vivirla y cómo ejercerla. Aún Jesús, en medio de la oposición y de los ataques a su persona, su identidad no fue alterada. Aún el diablo mismo trató de desviarlo de su identidad. En Lucas capítulo 4, versos 2 al 4 se nos dice lo siguiente. Por 40 días, refiriéndose a Jesús, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El diablo cuestionó la identidad de Jesús. Dijo, a ver, si es que es cierto, si es que es así como tú dices o como dicen de ti, que es que eres el Hijo de Dios, entonces a ver si es que puedes tú convertir estas piedras en pan, si es que puedes hacer esto de forma sobrenatural. Jesús, en su identidad de Hijo de Dios, sabía y mostró que Él no dependía de sí mismo para hacer las cosas, sino dependía de lo que el Padre dijera. Por eso dice, dependo de la palabra de Dios, de lo que el Padre dijera que debo ser, eso soy y eso hago. Mi identidad no está en función de las circunstancias o de las situaciones, sino en función de lo que Dios dice que soy. Eso es lo que soy, esa es mi verdadera identidad. Si Dios dice que soy hijo de Dios, entonces soy hijo de Dios. Y eso no está sujeto a nada, no está sujeto a nadie. Aún los demonios reconocen la identidad de Jesús. En Mateo 8, el verso 29, encontramos lo siguiente. Y clamaron, refiriéndose a los demonios que estaban poseyendo a un hombre, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Hijo de Dios. Aún los demonios reconocían la identidad de Jesús. Los discípulos reconocieron la identidad de Jesús. En Mateo 14:33 se dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios, dirigiéndose a Jesús. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Aún en su muerte Jesús dio testimonio de su identidad. En Mateo 27:54 encontramos que se dice, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Aún en su crucifixión, aún en su muerte, Jesús dio testimonio de ser Hijo de Dios y le reconocieron aún aquellos que no creían en Él, aún aquellos que no estaban convencidos de quién era Él, decían que era hijo de Dios. Jesús siempre mantuvo su identidad. Jesús siempre dio testimonio de ser Hijo de Dios. Su identidad no estuvo sujeta a las circunstancias o a las situaciones. Es entonces que ahora sí podemos pasar a la segunda de las tres razones de las cuales estamos hablando en este día.
¿Cómo es que en una relación con Dios a través de Jesús podemos encontrar nuestra verdadera identidad y nuestra verdadera realidad? Bueno, la primera de las razones que vimos es porque Jesús es el modelo a seguir, porque a través de Él aprendemos cómo vivir la verdadera identidad que Dios quiere para con nosotros, porque en una relación con Dios, en Él aprenderemos quiénes verdaderamente somos, quiénes Él quiere que seamos, porque para eso nos creó. La segunda de las razones por las que teniendo una relación con Dios a través de Jesús podemos encontrar nuestra verdadera identidad y realidad es que porque la fe en Jesús nos da nuestra verdadera identidad. Por la fe en Jesús recibimos nuestra verdadera identidad. Hay una creencia popular que dice que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, esa no es una creencia basada en la Biblia. En la Biblia encontramos que se dice lo siguiente. En Juan 1:12 encontramos que se dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, mas a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Vamos a analizar un poco este fragmento, este párrafo que se encuentra en la Biblia. Cuando dice aquí recibieron, la palabra que en el original se utiliza, en el idioma original en que fue escrita la Biblia, significa aferrarse, sujetarse fuertemente, asirse de algo. Está diciendo más a todos los que se aferraron a Jesús, sujetaron a Jesús, los que se tomaron de Jesús. Está hablando de ellos, los que están asidos de Él, sujetados fuertemente a Él. Y dice, a los que creen, esto es, a los que ponen su fe en Jesús, a los que ponen su confianza en Jesús, a los que creen en su nombre. Nombre se refiere a la persona o a la autoridad de Jesús en este caso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Aquellos que se aferraron a Jesús, a los que han creído, puesto su fe y su confianza en Él, en su nombre, en su identidad, en su persona, en su autoridad como hijo de Dios, es a ellos a quienes Dios les concede o les otorga algo. Les dice, les dio la potestad, esto es, en el idioma original, el derecho legal, la capacidad legal de recibir algo que por derecho les ha sido otorgado, y es el de ser hijos de Dios, el de ser engendrados espiritualmente por Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí en esencia, aquellos que se aferran a Jesús, que creen en Él, en su identidad de hijo de Dios, reciben la capacidad, el derecho legal de ser engendrados espiritualmente como hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Todos los seres humanos somos creación de Dios. Somos creados por Dios, somos criaturas de Dios. Pero solamente los que creen en la identidad de Jesús como hijos de Dios es que tienen la capacidad de ser hechos hijos de Dios. La identidad que Dios le otorga a una persona que pone su fe en Jesús, que cree en Jesús como el Hijo de Dios, es ser hijos de Dios.
La identidad de alguien que no cree en Jesús es de criatura de Dios, creación de Dios, pero solamente, única y exclusivamente, aquellos que ponen su fe en Jesús, que se aferran a la identidad de Jesús como hijos de Dios, es que reciben, les es otorgada una identidad como hijos de Dios. Ahora son llamados hijos de Dios. Esa es la verdadera identidad a la que una persona debe aspirar, más allá de una apariencia sustentada en lo que ejercen, en la posición que tienen, en el título que ostentan, en las posesiones que tienen, en las relaciones que tienen. Más allá de eso, la verdadera identidad a la que una persona debe aspirar es a la identidad de ser hijo de Dios. Eso es a lo que Dios nos ha llamado, a ser hijos de Dios. Y por eso es que puso a Jesús como ejemplo y modelo a seguir de cómo vivir y ejercer una verdadera identidad. Así como Jesús fue reconocido como por el Padre como Hijo de Dios, así también el Padre Celestial reconoce a los que ponen su fe en Jesús como hijos de Dios. Así como Jesús mantuvo su identidad en cualquier circunstancia, así nosotros somos llamados, a quienes tenemos nuestra fe en Jesús, a mantener la identidad como hijos de Dios. Así es que cuando alguien que ha puesto su fe en Jesús es cuestionado sobre quién eres, la respuesta va más allá de lo que ejerzo, de lo que tengo o de las posesiones que pudiera tener o de las amistades que pudiera tener. Mi respuesta está basada en lo que Dios dice que soy ahora por tener mi fe en Jesús, y es que soy hijo de Dios. ¿Quién eres? Si has puesto tu fe en Jesús, eres hijo de Dios. Esa es tu verdadera identidad. Y eso es a lo que te animo a ti, que no has puesto tu fe en Jesús, a pasar de ser creación de Dios, de ser criatura de Dios solamente, a ser hijo de Dios. Esto es importante. ¿Quién eres en la vida? Es algo que se responde desde la perspectiva de tu relación con Dios. ¿Quién eres? ¿Eres hijo o no eres hijo? Así de sencillo. Eres hijo de Dios porque tienes fe en Jesús. No eres hijo de Dios porque no has puesto tu fe en Jesús. No te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de liturgia, te estoy hablando de una realidad de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Tú eres lo que Dios quiere que seas por la fe en Jesús, y Él quiere que seas hijo de Dios. A eso te invita, a eso vino Jesús, a hacer posible que a través de una relación con Él tú recibas una nueva identidad. Si yo sacara mi credencial oficial de identificación, mi INE, diría mi nombre. Pero ante Dios hay una identificación aún mayor que dice que soy hijo de Dios, que establece que soy hijo de Dios. Y esto te da una serie de beneficios que son maravillosos. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, somos hijos de Dios y pasamos a ser beneficiarios de los privilegios y bendiciones que ello conlleva. Cuando nosotros hemos creído en Jesús y somos hechos hijos de Dios, en la Biblia se nos describe que pasamos ahora a recibir beneficios. En Efesios 1:5 se dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos adoptados ahora por Dios. Hemos sido adoptados para ser hijos de Dios. Pero esto es algo importante. Mira, cuando alguien
es adoptado por una familia, recibe el nombre y apellido de los padres en términos y cuestiones legales, aunque no sea cosanguíneo, aunque no sea hijo de sangre, pasa a ser hijo de esta persona o de estos padres, de un padre y de una madre que le dan sus apellidos. Y eso es maravilloso. Aquellos que son recibidos como miembros de una familia en la que no nacieron, pero ahí son recibidos y amados. Cuando Dios nos habla de ser adoptados, Él nos está hablando de todavía algo mucho mayor. Es como si te hicieran una transfusión de sangre, que hiciera una sustitución de toda tu sangre, y ahora tu ADN ya no es el que tenías antes, sino es el que ahora tienes por medio de esa transfusión sanguínea. Estoy hablando de un caso hipotético. Con Dios ahora, al poner nuestra fe en Jesús y ser hechos hijos de Dios y ser adoptados, quiere decir que ahora nuestro ADN espiritual es ahora el de Dios. Hay quienes se hacen pruebas de paternidad para establecer la relación genética entre un padre y un hijo. Si hubiese una prueba genética espiritual que se pudiera realizar a los que han puesto su fe en Jesús, el ADN diría: este es hijo de Dios. No hay lugar a dudas que Dios es su Padre. Dios es tu Padre. Ahora es uno de los beneficios que ahora tienes. El creador del universo, el creador de todas las cosas, es ahora tu Padre celestial. Eres adoptado, has recibido el ADN de Dios. Has recibido una nueva identidad como hijo de Dios. En Efesios 1:6 nos dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Uno de los beneficios de ser hijo de Dios es que somos aceptados por Dios. Somos aceptados por Dios. En Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por ser hijos de Dios somos redimidos por Dios. ¿Qué significa la palabra redimir? La palabra redimir quiere decir que algo es traído otra vez conforme al propósito para lo cual existe. Quiero poner un ejemplo. Si yo tengo un reloj que ya no tiene pila y que lo dejo arrumbado en un cajón y que se deja ahí abandonado y que no funciona, y un día decido llevarlo al relojero: oiga, ¿puedes reparar este reloj? Y lo repara, ajusta las manecillas, le da limpieza y lo vuelve a poner en funcionamiento. Eso es redimir. Algo que dejó su propósito para el cual fue creado, ahora es restaurado a ese propósito, es regresado a ese propósito. Eso es redimir. Cuando somos hechos hijos de Dios, somos redimidos. Volvemos a tener la posición para la cual Dios nos creó. Ahora tenemos un nuevo rumbo, un nuevo destino, un nuevo propósito. Como hijos de Dios somos amados de Dios, dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Esto es maravilloso. En este tiempo en donde la gente está tan necesitada de saber ahora cuál es su realidad, ahora qué es de su vida después de todo lo que ha acontecido ya por esta pandemia, pérdida de trabajo, pérdidas familiares, pérdidas de salud, la vida de las personas se ha visto fracturada. Esto es un mensaje de esperanza en donde te dice que tú eres amado por Dios, que quiere que tú vengas a ser hijo de Dios para que recibas su amor en plenitud, que seas aceptado por Dios, que recibas tú las promesas que Dios tiene para ti. Esto es importante que lo sepas. Es una palabra de aliento y de esperanza que quiero compartirte en esta mañana. Ahora tu identidad no está basada en lo que tienes, en lo que otros dicen de ti, sino en lo que Dios te ha dado como hijo de Dios, en lo que Dios dice, en aquello en lo que Dios establece sobre ti. Y la tercera y la última de las razones que veremos por las que, teniendo una relación con Dios a través de Jesús, es que podemos encontrar nuestra verdadera identidad y realidad,
es porque en una relación con Jesús somos llevados a una nueva realidad. Porque en una relación con Jesús somos llevados a una nueva realidad. En Juan 14:6 se nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No son las religiones que nos llevan a Dios, no son las liturgias que nos llevan a Dios. Es una relación con Dios a través de Jesús. Es el único medio por el que podemos llegar a Dios. Hay otra creencia popular que dice que todos los caminos nos llevarán a Dios, así como dicen que todos los caminos llevan a Roma, que todos los caminos nos llevarán a Dios. Eso no es cierto. El único camino que nos llevará a Dios es una relación de obediencia con Él a través de Jesús. La realidad de todo ser humano que no ha puesto su fe en Jesús se describe en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por causa de la desobediencia a Dios, por causa de no vivir en su voluntad. Eso es el pecado. No solamente es hacer cosas moralmente malas como robar, mentir, matar. El pecado es no hacer la voluntad de Dios, no vivir conforme a lo que Dios dice en cómo debemos vivir, que está establecido en la Biblia. Es por ello que las personas están separadas de Dios, están desconectadas de Dios, están alejadas de Dios. Esa es la realidad de una persona que no ha establecido una relación con Dios a través de Jesús. Y eso tiene consecuencias. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La consecuencia de estar en esa condición de vivir separados de Dios es la muerte eterna, la condenación eterna. Sin embargo, la realidad de aquellos que han puesto su fe en Jesús es una realidad maravillosa, porque han pasado de muerte espiritual a vida espiritual. La realidad de una persona que vive sin Dios en su vida, sin Jesús en su vida, es la de ser un muerto espiritual. La realidad de una persona que ha puesto su fe en Jesús es la de tener vida espiritual. En Efesios 2:1 se dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La realidad, la verdadera realidad de un creyente que ha puesto su fe en Jesús es tener vida eterna, ¿sabes? La vida de las personas no se termina en este mundo. Cuando alguien muere, la vida continúa en otro lugar, en otra dimensión. Y la Biblia establece claramente que se continúa o en sufrimiento y en condenación eterna, o en plenitud y vida eterna. Y solamente hay una manera de ir a uno o a otro lugar. Siendo hijo de Dios, tienes el privilegio y el derecho de acceder a la vida eterna con Él. Y no ser hijo de Dios te lleva a la condenación y al sufrimiento eterno. Eso es así de fácil. La Biblia no habla de que por cosas buenas que tú hagas, tú vas a ir al cielo. No, no está en función de lo que haces, está en función de quién eres tú, que vas a la vida eterna. Si tú eres hijo de Dios, tienes el pase directo a la vida eterna. Si tú no eres hijo de Dios, no tienes ese pase, y tu destino por la eternidad es el sufrimiento eterno. Dios no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer que si no soy hijo de Dios, que si no he aceptado a Jesús, entonces debo tomar esa decisión. Es cambio de mentalidad, de cambiar mi forma de pensar. No permitas que la cultura, la religión te desvíe del propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, no es una religión, no es una liturgia, es una relación con Dios. Es eso lo que me da verdadera identidad como hijo de Dios, y es de esa manera en que puedo llegar a la vida eterna. Entonces tengo que tomar esa decisión. La realidad de quienes tienen su fe en Jesús es tener un propósito verdadero en esta vida. Muchas personas podrían decir, yo he sido exitoso, he sido rico, he alcanzado fama, fortuna, posición, pero eso no quiere decir que cumpliste con el propósito que Dios tiene para tu vida.
Solamente puedes cumplir con el propósito para el cual viniste a este mundo, para el cual Dios te envió a este mundo, siendo hijo de Dios. En tu identidad de hijo de Dios es que puedes cumplir tu propósito. La realidad de los hijos de Dios es vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:18 dice, el que en Él cree, es decir, en Jesús, en el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es creer. Creer en Jesús te da una nueva identidad, un nuevo destino, una nueva realidad. Eso es lo que yo en esta mañana quiero compartirte para que tú tomes la decisión y que puedas tener la certeza de quién eres y cuál es tu realidad. De quién eres y cuál es tu realidad. Sin Jesús en tu vida, sin una relación con Él, no eres hijo de Dios. Y por lo tanto no tienes acceso a los beneficios y privilegios que eso te otorga. Ser hijo de Dios te da derecho a una membresía maravillosa, a ser parte del reino de Dios, a ser parte de la familia de Dios como hijo de Dios y beneficiario de todas las cosas que Dios ha hecho para sus hijos: vida eterna, propósito, aceptación, amor incondicional. Eso es lo que Dios te ofrece a través de Jesús. Hoy, más allá de lo que tú tienes, de tus títulos, de tu profesión, de tus posesiones, hoy Dios quiere decirte que la identidad que Él te ofrece está más allá de eso que tú quieres aparentar. ¿Cuántas personas en este tiempo, a pesar de todo lo que tienen, a pesar de todos los logros, posiciones y posesiones que han tenido, viven con un vacío en su corazón? Podrías tú decir, yo he logrado tantas cosas en la vida, pero aún así no haber llenado ese vacío que está en tu corazón. El único que puede llenar ese vacío de tu corazón es Dios. Cuando tú pones tu fe en Jesús, Él llena ese vacío. Puedes experimentar amor verdadero. Puedes experimentar aquello que las cosas no te dan, aquello que en este mundo no vas a encontrar nunca. Solamente en Dios podrás encontrar plenitud, el sentirte verdaderamente amado, el sentirte verdaderamente aceptado. Dios te acepta cuando tú vienes y pones tu fe en Jesús. Así es que en esta mañana, ¿qué es lo que tú respondes ahora cuando te pregunto, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu verdadera realidad? Quisiera que tú pudieras responder de esta manera: soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y mi realidad es una vida eterna con Dios. Soy parte de su familia, soy parte de sus amados. Esa es mi realidad, y pase lo que pase en este mundo, pandemia o no pandemia, crisis o no crisis, nada puede cambiar tu identidad y nada podrá cambiar esa realidad. Quiero invitarte en esta mañana para que tú puedas tomar esta decisión de ser hijo de Dios a través de una oración. Tal vez tú nunca has puesto tu fe en Jesús, yo ya has escuchado hablar de Jesús, así es que quiero invitarte a que tomes esa decisión. Y si tu decisión es sí quiero ser hijo de Dios, ¿qué debes hacer? Haz una oración en la cual te voy a guiar. Cierra tus ojos para no distraerte y pon tu corazón en las palabras que vas a decir junto conmigo. Dios, yo creo que Jesús es tu Hijo, es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a dar su vida en la cruz por mis pecados. Él tomó mi lugar, Él murió, pero resucitó y Él está vivo. Hoy pongo mi fe en Jesús, creo en Él como mi Señor y mi Salvador. Le recibo en mi corazón, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Por la fe en Jesús, dame la vida eterna. Gracias, Dios, te doy en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Si tú has hecho esta oración,
hoy ha sucedido algo en tu vida, aunque no sientas nada, aunque no veas nada a tu alrededor, algo ha sucedido. Y ha sucedido que hoy Dios te ha hecho hijo de Dios. Hoy Dios te ha hecho su hijo. Quiero animarte para que sigas en ese camino, para que continúes en esa dirección, para que tú vayas en la vida como hijo de Dios. ¿Cómo? Busca en la Biblia, ahí encontrarás más de tu propósito en Dios. Te animo a que tú ahora expreses y vivas tu verdadera identidad, no la que tenías antes. Ahora vive tu identidad como hijo e hija de Dios.